Gloria a Dios. Le agradezco al Señor que estoy viendo caras nuevas o que quizá caras yo no había visto en el transcurso del tiempo que he estado aquí. O hay alguien que nos visita por primera vez, quisiera que levantara su mano para ubicarlo. Gracias por venir. Le decía que una cara nueva. Un aplauso a Dios por tu vida. Gracias. Para los que no me conocen, una vez más, mi nombre es Osvaldo. Mi nombre es de origen alemán, que significa el que gobierna con el poder de Dios. En resumen, hoy les está predicando un pastor alemán. Ok, le agradezco a Dios este honor, este privilegio. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas. Son una serie corta de 3 semanas que tiene el objetivo de que nosotros podamos aprender los principios de la palabra de Dios que nos van a ayudar a enfrentar estas elecciones. La Biblia incluso enseña principios que debemos de considerar por si tienes que votar o qué hacer con los que estamos en la nación, pero que no podemos hacerlo por nuestro estatus migratorio. Creo que aquí hay muchos gente que es hindú. A ver, voltea al de tu lado y dile, ¿tú eres hindú? No, soy mexicano. ¿Tú eres un mexicano hindú? Indocumentado, ¿eh? Dicen algunos. Ok, muy bien. La serie lleva como nombre Una nación bajo Dios, que es lo que anhelamos todos, ¿no? Que esta nación viva bajo la soberanía de Dios. Y precisamente el nombre del tema, que se llama Soberano de las Naciones. Quiero dejar muy claro el objetivo que se busca en esta enseñanza. El objetivo es que conozcas que Dios tiene propósitos eternos con las naciones. Él es quien pone reyes y quita reyes. Y cuando tú y yo lo entendamos, tengamos paz y seguridad de que quien sea que quede en la presidencia será usado por Dios para cumplir sus propósitos. Amén. Nosotros estamos viviendo aquí en Estados Unidos tiempos donde pareciera que lo que ocurre en la política pudiera robarnos la paz, incluso la seguridad. Y ya muy críticamente la esperanza de nuestro futuro en este país. Pareciera que las elecciones dependen nuestra seguridad y en el propósito de Dios para esta nación. Pero quiero dejarte este principio en tu corazón, que quiero que me acompañes a leerlo en pantalla. Dios utilizará a quien sea que quede como presidente para cumplir su propósito en esta nación. Su propósito se cumplirá y esto no depende de un candidato. Ante estas elecciones, cuando tú miras los promocionales, cuando miras los debates en lo particular, cómo yo estoy viviendo esto, me preocupa la lamentable moral de nuestros candidatos. Sinceramente, esto a mí me ha ayudado a aprender, y una vez más lo estoy aprendiendo, a no tener partido político, a no votar por un candidato o por un partido político, pero sí a votar por sus pólizas, es decir, a considerar las iniciativas de ley que ellos proponen, independientemente de su partido o de quiénes son. Mi prioridad es que las leyes que ellos impulsan respalden mayormente mis valores cristianos. Eso es lo que he aprendido en el transcurso de estas votaciones. Muy bien. Y cuando puse impulsan mayormente, porque también me queda claro que no todos están respaldando leyes bíblicas, leyes que respetan a Dios, leyes que honran la voluntad de Dios. Y pues cuando dices, ¿y a quién le vas? Pues al que mayormente tenga principios divinos. Algunos de ellos tienen iniciativas que creo que son contrarias a la voluntad de Dios. Cuando uno ve esto, a muchos les ha podido traer cierta inquietud, cierta interrogante, ¿no? Algunos están cuestionando, algunos tienen una inquietud de, oye, ¿y si queda fulanito nuestro estatus migratorio? ¿Y si queda fulanito mis hijos que sí son ciudadanos y yo que soy hindú, cómo le vamos a hacer? A ver, voltea con el de tu lado y dile, híjole, ¿y si te mandan para allá y yo me quedo acá?
Escuche, porque muchos se están dejando llevar por eso. No, no votes por fulanito, porque si votas a fulanito nos va a votar a todos. Bueno, a los que no están legalmente. Algunos las caras no les ayuda mucho porque dice que él nada más asaltantes, violadores, drogadictos, se los va a matar. A ver, voltea con el de telo y dile, no, sí, peínate más seguido, ¿verdad? Es decir, pero es una inquietud, es una preocupación para algunos, ¿no? Si queda fulanito, parece que a todos los que no estamos en estatus migratorio en orden, pues van para afuera. Otros quizá dicen, hombre, mira, yo no voto por fulanito porque es bien corrupto. Yo no voto por fulanito porque es un tranza. No voto por fulanito porque él solo ve sus propios intereses y no ve a los demás. Y entonces uno se inclina más por la cuestión de corrupción, ¿no? Otros dicen, no, mira, yo si voto por fulanito, se va a armar la Tercera Guerra Mundial. Y algunos están preocupados porque quizás si queda alguien que está inclinado a que tiene que hacer uso de las armas, entonces esto le puede inquietar. Pero quizá otros están preocupados porque hay algunos de estos candidatos que podrían establecer leyes anticristianas, que podrían afectar nuestra vida como cristianos. Es que voltea con el a tu lado y dile, no estaría tan mal que te persiguieran por tu fe, ¿eh? No estuviera tan mal que dijeran, ¿eres cristiano? Sí, 3 meses de cárcel. Y si vuelves a reincidir, 10. Y si vuelves a reincidir, te quitamos la vida. A ver, voltea con el a tu lado y dile, ¿cómo ves? Porque hay algunas propuestas, ¿verdad? De que dicen que va a haber una ley incluso anticristiana, ¿no? Que te ven con tu Biblia y quizá no sea lo más correcto. Y estas cuestiones, de una otra manera, muchos nos hacen pensar, nos tienen en expectativa e incluso en inquietud. Pero hoy quiero decirte algo y te lo repito, Dios utilizará a quien sea que quede en la presidencia para cumplir sus propósitos con esta nación. Su propósito se cumplirá y esto no depende de ningún candidato. Amén. ¿Por qué estoy seguro de esto? ¿Por qué hablo con tanta convicción? Sencillo, porque la palabra de Dios lo enseña, porque la palabra de Dios lo habla. Es decir, veamos lo que dice la Biblia al respecto. Y lo primero que tú y yo debemos de saber es que la Biblia ante esto enseña que Dios tiene un propósito con las naciones. Dios tiene un propósito con las naciones. Cuando tú y yo leemos el capítulo 10 de Daniel, nos enseñan los versículos 12 al 14 cómo Dios quiere establecer su propósito en una nación y en las naciones. Te lo pido que lo busques en tu casa y que lo leas. Es un buen relato. Muy bien, está mejor que las historias del Narco 1 y Narco 2. Muy bien, Daniel capítulo 10, versículos del 12 al 14, enseña cómo Dios quiere establecer su reino, pero hay una lucha espiritual. Para que el reino de Dios se establezca en una nación, siempre hay una lucha espiritual. Estos versos nos hablan cómo hay un príncipe de Dios, cómo hay un ángel de Dios que quiere traer la voluntad de Dios a una nación y por ende a las naciones, y cómo en el cielo hay una oposición espiritual, hay ángeles espirituales oponiéndose a que esa voluntad sea dada a conocer y se establezca en las naciones. Por principio de cuentas, entonces, cuando Dios quiere establecer su propósito en una nación, hay una batalla espiritual. Amén. Ok, y después, cuando nosotros vemos que hay una lucha espiritual, ¿por qué? Porque Dios es soberano y quiere establecer su voluntad. Y cuando nosotros lo vemos, entonces Dios utiliza las naciones, pone y quita reyes para que sus propósitos se cumplan. Y esto es un principio que nos tiene que quedar a ti ya claro. Lo que está pasando en nuestra nación ante las elecciones, Dios lo va a ocupar para establecer el rey que Él quiere, al príncipe, al presidente que Él de una vez quiere que quede. Muy bien, cuando tú ves Daniel capítulo 11, se los vuelvo a repetir, léalo. Anticipadamente Él habla de 4 imperios. Ni siquiera todavía se han establecido. Él dice, mira Daniel, te voy a enseñar lo que va a acontecer con el mundo. Y va a haber 4 imperios, 4 reinos que van a establecerse. Y narra cómo se van a establecer, narra cómo van a ser derrocados anticipadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene el control de las naciones. Dios tiene el control de la historia. A Dios no le asusta la gente que va a ser presidente porque Él de antemano ya lo sabe. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Y tanto que Romanos capítulo 9 y versículo 11 al 13 lo dice. Y escucha lo que dice. Antes que ellos nacieran, está hablando de Jacob y Esaú,
de donde nacen tanto la nación judía como los que no lo son, dice, cuando aún no habían hecho nada, ¿cuándo qué? Ni bueno ni malo. Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecé a Esaú. Así quedó como confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. ¿Con cuál candidato te vas de acuerdo a su moralidad? Tú dices, no, pues si tengo que votar de acuerdo a su moralidad, ¿y tú crees que Dios no sabe la conducta de ellos? ¿Y qué Dios dice aquí con Esaú y con Jacob? Mira, yo ya sé de cuál pata cojean. Al Jacob literalmente sí andaba cojeando, ¿verdad que sí? Y el otro queriendo matar a su hermano. Ya ni les digo, ¿verdad? Que ustedes conocen la historia. Pero dice, mira, todavía no han hecho nada y yo ya tengo un plan y un propósito para ellos. De cada uno de ellos se van a surgir naciones, pero a pesar de ellos, yo determino quién es quién. ¿Cierto? Y también nosotros vemos en Daniel 2:21, lea conmigo. Él, hablando del Señor, hablando de Dios, dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo. ¿Quién lo controla? Él quita y pone otros reyes. ¿Quién? Muy bien, Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Dios usa todo tipo de personas para cumplir su propósito. Voltea con la de tu lado. Dios usa todo tipo de personas. Güeros, pelirrojos, lampiños, con barba, altos, chaparros, flaquitos. ¿Cierto? Dios los usa. Miren, voy a citarle algunos ejemplos de cómo Dios usa a reyes impíos para cumplir su propósito. Y cuando digo reyes impíos es gente que no era de su pueblo, que incluso no lo reconocía como el único y verdadero Dios. Cuando usted lee el capítulo 10 de Isaías, Dios usa al rey asirio para disciplinar y castigar a su pueblo, porque su pueblo era rebelde, era idólatra y estaba haciendo todo lo contrario. Y entonces Dios dice, voy a levantar a Asiria y dice que será su instrumento en las manos. ¿Cómo? Dios usa al rey de Asiria como instrumento para disciplinar a su pueblo. ¿Te imaginas que Dios levantara un presidente para decir, y todos los cristianos que no vivan en la cristiandad como se debe, me los ejecuto? A ver, volteale a tu lado y dile, ¿dónde te voy a ver? Cuando tú lees segundo de Crónicas del 36 al 22 al 23 y Esdras capítulo 1 del 1 al 4, te vas a encontrar que Dios usa a Ciro, rey de Persia, para ponerle fin al cautiverio que el pueblo tenía en Babilonia. Pero además dice que Dios le puso en el rey. Fíjate, y el rey no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Y dice, sé que Dios ha puesto en mi corazón de que ahora se termine el cautiverio que ustedes tenían y ahora vayan y le construyan un templo a su Dios en Israel. Qué increíble que reyes impíos, que reyes que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios, Dios los usa. Así es que no importa qué presidente es el que quede, Dios lo va a usar para cumplir sus planes y sus propósitos con esta nación. Su propósito se cumplirá y esto no tiene nada que ver con un candidato. Amén. Al final de cuentas, el destino de las naciones ya está establecido, ya está escrito. Dios cumplirá su propósito y nadie lo puede evitar. Y Salmos 86:9 lo enseña. Lea conmigo, por favor. Salmo 86:9. Todas las naciones. ¿Qué? Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Cuántas naciones? Todas. ¿Quién las hizo? ¿Y ya está determinado qué va a hacer al final con esas naciones?
Claro que sí. Y ahora nótalo como también en el libro de Apocalipsis, que narra los últimos tiempos, también está definido. Apocalipsis, por favor, lean conmigo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán a ti y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cierto? Estas verdades son suficientes para que tú y yo tengamos paz. Y no importa lo que suceda ante esta elección presidencial de la nación, podemos tener paz y tranquilidad ante estos principios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Voltea con el de tu lado y dile, tranquilo, brother. Se lo puede decir en inglés y le puede decir, tranquilo, brother. Relax, cálmate. Lo que suceda con tu familia está bajo el control del Señor. ¿Cierto? Ahora, entendiendo esto de que Dios está en control, que Él es soberano, ¿cuál es nuestra participación en el plan eterno de Dios con esta nación? Ok, ya sé que eso está bajo el control de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me corresponde? Muy bien, levanten la mano los que puedan votar. Es padre que hoy los hombres voten y las mujeres tengan derecho a ser votadas. Así dice la ley. Tanto hombre como mujer tienen derecho a ser, pero voto de elección, no de votados de vete por allá. ¿No? Escuche, para los que pueden y deben votar, recuerda que Dios tiene un plan con esta nación y utilizará a quien Él soberanamente quiere. Pero ¿qué tienes que hacer? Escúchame. Tienes que orar fervientemente porque tu posición electoral y voto reflejen la voluntad de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Orar para que tu voto refleje que tú entiendes y sabes cuál es la voluntad de Dios. Amén. Miren, que tu voto no sea influenciado por lo que ves. Que tu voto no sea influenciado por lo que oyes o por la opinión de alguien. Y quiero que se lo digas al de a tu lado. Tú levantaste la mano. No andes tomando votos por lo que oyes o por lo que ves. Lo que tienes que hacer es, si vas a votar, y es tu responsabilidad hacerlo, ora a Dios fervientemente para que tú puedas comprender cuál es la voluntad de Dios. Amén. Yo he estado viendo las noticias y de repente veo canales que le tiran duro a un candidato, Y si eres el que tú ves ese programa, ese canal de televisión, de otra manera te están influyendo. Pero cuando yo vengo y veo otro noticiero, ese otro noticiero le tira al otro candidato, pero le tira duro. ¿Qué nos deja ver esto? Que incluso algunos programas televisivos sí están a favor de cierto candidato. Y si son de los que tú más ves y tanto lo estás oyendo, que ya te están causando un prejuicio a ti y una inclinación. ¿Qué tienes que hacer? Sencillo, ora profundamente, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y si Dios te dice, es fulanito, pero ese me cae regordo, pues te caerá a ti gordo, pero esto no es por gustos, es por voluntad de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? ¿Quiere que se lo aplique a los principios de la iglesia? Hoy yo estoy aquí, algunos quizá no les caigo, algunos medio les caigo y a otros les supercaigo. Gracias a Dios no hubo votaciones, ¿o sí? Si hubiera sido por guapos, no se ve, ¿no? ¿A qué me refiero? Dios nos pone aquí por su voluntad, con un propósito divino. Y estoy seguro que mi vida está siendo usada para bendecir a algunos de ustedes. Algunos para desarrollar el fruto del Espíritu. Algunos para desarrollar el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. ¿Están entendiendo esto conmigo? ¿Cierto? Pero de que Dios lo usa, lo usa. Entonces ten mucho cuidado cuando vayas a votar, que te dejes guiar por lo que ves, por lo que oyes o te platican. No, tú tienes que orar fervientemente porque tu posición electoral y voto reflejen la voluntad de Dios. Amén.
Así que cuando vayas a votar, tú puedes ser libre de conciencia porque votaste de acuerdo a la palabra de Dios y tu comunión con Él. ¿Por qué? Porque tu voto debe ser una proclamación profética de la voluntad y el corazón de Dios de acuerdo a su palabra. Vuelvo a repetirlo. Tu voto debe ser una proclamación profética de la voluntad y el corazón de Dios de acuerdo a su palabra. Amén. Y para los que no pueden votar, a ver, levanten la mano en secreto. Ok, pastor, esos son los que pueden votar. ¿Y qué de nosotros que no podemos votar por las diferentes situaciones que estamos viviendo? Bueno, ¿qué hizo Daniel? Oró y no estaba en su país de origen. Él estaba cautivo, él estaba incluso trabajando en un país que no era el de su origen. Muy bien. Y lo que es lo que él hace, se pone a orar para que la voluntad de Dios se cumpla en el país donde él estaba y aún en las naciones. Amén. Así es que si algo tú y yo podemos hacer que quizá no tenemos la oportunidad de votar es ora fervientemente, apasionadamente, para que en el país donde estemos se cumpla la voluntad de Dios y que la persona que va a ser elegida para ser el presidente, Dios la usa para cumplir sus propósitos. Porque recuerda, Dios cumplirá sus propósitos. No importando quién sea el que quede como presidente, Dios cumplirá su propósito en esta nación y no depende de un candidato. Amén. Finalmente, a fin de cuentas, nosotros no dependemos del gobierno, la política, nuestra provisión, nuestra protección, incluso el lugar donde vamos a vivir, depende de Dios. Nuestra confianza está en Dios. Y nota lo que dice Hebreos 13:5, perdón, y ayúdeme a leerlo. Y dile de tu lado, pon atención a este principio. Lea conmigo. Estén contentos con lo que tienen. Voltea al de a tu lado y dile, estate contento. Pues Dios ha dicho, ¿quién? ¿Quién lo dijo? ¿Qué dijo? Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Síguele. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer? Un simple mortal. Dile al de tu lado, ahí te va el pasito que entiendo la voluntad de Dios. ¿De quién proviene mi provisión, mi protección? ¿Quién me suplirá? Esta es mi confianza y lo puedo decir. Y al final dice, ¿qué me puede hacer? Un simple hombre. Aleluya. En conclusión, Dios ya sabe el resultado de la elección. A Él nada lo sorprende. Él no tiene planes emergentes de, ay, ¿ahora qué va a pasar? No, Él sabe qué pasará y lo utilizará para que su propósito eterno se cumpla en esta nación. Así es que recuerda, al final de este ciclo electoral, Jesús seguirá estando en su trono y nosotros en Él estaremos seguros. Dios cumplirá su propósito eterno con esta nación. Así es que podemos tener paz. Finalmente recuerda, Dios utilizará a quien se quede como presidente para cumplir su propósito con esta nación. Su propósito se cumplirá y no depende de un candidato. Amén. Tú nos visitas hoy por primera vez, ¿cierto? Dios dice que ya tiene el control de las naciones. Dios dice que ya sabe cuál va a ser el destino de las naciones. ¿Sabes que Dios dice que al final hay dos destinos para los hombres? Uno, que se vayan al infierno y otro, que se vayan al cielo por la eternidad. ¿A cuál de los dos quieres elegir hoy? ¿Irte al infierno o irte al cielo? Si tú quieres irte al infierno, lo único que tienes que hacer es rechazar a Jesús. Decirle, no necesito que Él venga a salvarme de los pecados. Gracias, vivo mi vida como quiero. Esa es tu elección. Pero si tú dices, yo quiero irme al cielo a vivir por la eternidad, lo único que tienes que aprender es que lo que estorba son tus pecados. Y si tú alguna vez has cometido un pecado, eso te condena delante de Dios. Pero si tú no quieres ir al infierno por los pecados y ser condenado,
Tú necesitas que alguien te salve y ese se llama Jesús. Y si tú hoy te arrepientes y le dices, Señor, mis pecados me condenan, pero yo no quiero irme al infierno, quiero elegir irme al cielo. Entonces Él dice, por eso envía a Jesús, para que Él muriera por ti en la cruz. Y si tú hoy lo crees y lo aceptas, entonces recibirás perdón de pecados. Tú que viniste hoy por primera vez, ¿te puedes poner en pie, por favor? ¿Qué elección quieres tomar hoy? ¿El infierno, el cielo? ¿O a Jesús y el cielo? Si hoy quieres aceptar a Jesús por tu elección, te voy a pedir algo. Puedes venir acá enfrente, pero no vengas solo. Ven con la persona que te invitó. Muy bien, iglesia orando. Dios dice que un día Él, tú y yo y toda persona vamos a estar delante de Dios. Y Él nos va a juzgar. Y Él lo que va a usar son sus leyes, sus 10 mandamientos. Y entonces vas a estar delante de Él y le vas a decir, bueno, vamos a ver si eres inocente y culpable. Uno de los mandamientos dice, no mentirás. ¿Alguna vez has mentido? ¿Cómo se le llama al que miente? Lo has hecho. Otro mandamiento dice, no robarás. En el transcurso de tu vida has tomado algo que quizá no te pertenecía. ¿Cómo se le llama al que ha tomado algo sin que lo regrese? Lo has hecho. ¿Le seguimos? Por tu propia confesión, mentiroso, ladrón, inocente o culpable. Culpable. Cielo, infierno. Y eso es bien preocupante. Pero te tengo una buena noticia. Dios tan lo sabe que Él dice, sus obras, sus acciones lo condenan. Por eso quiero enviar a mi Hijo Jesús, para que Él pague por ti. Entonces el día que mueras, estés delante de Dios y estés siendo juzgado, tú puedes decir, soy culpable, pero Jesús vendrá y dice, pero yo pagué por Él. Por eso tú necesitas a Jesús y hoy puedes entregarle tu vida. ¿Lo quieres hacer? Vamos a hacerlo y dile, Señor Jesús, soy pecador, he hecho cosas malas delante de ti y hoy te pido me perdones, me arrepiento, recíbeme como uno de tus hijos. Por eso hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida y haz conmigo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Podemos orar por Él, nos das la oportunidad de orar por ti. Puede extender su mano y vamos a pedirle, Señor, gracias porque hoy hay alguien que te eligió delante de los hombres. Y tu palabra dice que aquel que te confiese delante de los hombres como su Señor, tú le confesarás delante de los ángeles como su Hijo. Hoy lo bendigo y hoy declaro que esta confesión ha traído cambio de eternidad, que de las tinieblas lo has llevado a la luz y que ahora tu Espíritu Santo le dará testimonio. Y que todo aquello que lo había vencido, derrotado, fracasado y que lo condenaba ahora en Cristo Jesús no es más. Ahora vive una vida en libertad, en bendición para tus planes y para tus propósitos. Llénalo y ahora toca al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicidades. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tomaron la mejor decisión de la vida. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si terminamos orando por nuestra nación? Amén. ¿Alguien se quiere unir conmigo para decirle, Señor, cumple tu propósito en esta nación? ¿Me acompaña? Levantémonos y pongámonos en pie. Cada vez que leo Daniel capítulo 10, es una confrontación muy fuerte para mí. Porque es un hombre íntegro delante de Dios, es un hombre puro, santo delante de Dios. Y cada vez que él ora y dice, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos porque hemos sido rebeldes a ti. Y entiendo algo, él tenía una visión por las naciones. Yo no puedo decir que mi nación está bien y decir, yo estoy bien, no importa los demás, no es mi nación.
Es la nación donde Dios me puso. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone por todo lo que en esta nación ha pasado. En mucho, porque quizá nosotros como iglesia no hemos hecho lo que nos corresponde, pero hoy lo podemos hacer. Vamos a orar. Señor, esta es una nación que tú has visto y que tienes considerada. Ayúdanos a más que dar nuestra opinión, a levantar nuestra oración por nuestra nación. Así es que hoy hacemos un lado los prejuicios, ideas equivocadas, y lo que venimos a pedirte, Señor, establece tu voluntad en esta nación. Al presidente, tú sabrás cuál es, y te pedimos que desde hoy alistes todo para que él sea usado y tus propósitos se cumplan. Gracias, Señor. Establece tu reino en esta nación, en el nombre de Jesús. Amén.